Una enfermera humilde recibió una llamada equivocada a las 2 a.m. y el millonario viudo jamás la dejó ir. «No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo», gritó Esperanza, sus ojos brillando de rabia mientras sostenía el teléfono que había revelado la verdad. «¿Sabes lo que se siente descubrir que el hombre del que te enamoraste es una mentira?» Santiago extendió las manos hacia ella, desesperado. «Esperanza, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso?» Su voz se quebró. «Eres el CEO de la empresa más grande de tecnología médica del país. Y yo aquí, sintiéndome culpable por trabajar en un hospital público. Pero para entender cómo llegaron a este momento de dolor, hay que regresar a donde todo comenzó. 3 meses antes, en una madrugada que lo cambiaría todo. El reloj marcaba las 2:17 a.m. cuando el teléfono de Esperanza Morales sonó con urgencia. Acababa de terminar su turno de 12 horas en el Hospital General y apenas llegaba a su pequeño departamento en la colonia Doctores. Sus pies le dolían, tenía el uniforme manchado y lo único que quería era dormir. «Bueno», contestó con voz cansada. «Por favor, ayúdeme». La voz de un hombre desesperado la despertó completamente. «Mi hija está ardiendo en fiebre y no puedo contactar a su médico. No sé qué hacer». Esperanza se incorporó en la cama. «Señor, creo que marcó mal. Yo no soy...» «Por favor», la interrumpió. «Está convulsionando. Se va a morir». El grito desgarrador de una niña de fondo hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. Su instinto de enfermera se activó inmediatamente. Ok, cálmese. ¿Cómo se llama su hija?» «Sofía. Tiene 8 años. Escúcheme bien. Vamos a ayudar a Sofía, ¿de acuerdo? Primero, ¿cuánto tiempo lleva con fiebre?» Del otro lado de la línea, Santiago Delgado, CEO de Meditech Solutions, sostenía a su hija pequeña mientras luchaba contra el pánico. Había perdido a su esposa 3 años atrás y la idea de perder también a Sofía lo aterrorizaba. Desde las 10 de la noche. Pero hace 1 hora empeoró mucho. ¿Tiene termómetro?» «Sí. Tómele la temperatura y dígame cuánto marca». Santiago corrió al baño con Sofía en brazos. La niña gemía y su cuerpecito temblaba. 39. «Son 8 grados», dijo con voz quebrada. «Está bien, vamos a bajarle la fiebre. ¿Tiene paracetamol infantil?» Sí, tengo». Durante los siguientes 20 minutos, Esperanza guió a Santiago paso a paso. Le explicó cómo calcular la dosis correcta de medicina, cómo hacer compresas tibias para bajar la temperatura y cuándo era crucial ir al hospital. «Ahora póngala en posición lateral por si vomita», le decía con voz calmada pero firme. «Y háblele, dígale que todo va a estar bien». «Sofía, mi amor, aquí está papá», murmuró Santiago, siguiendo las instrucciones. «La señora del teléfono nos está ayudando». Esperanza sintió algo extraño en el pecho al escuchar la ternura en su voz. «¿Cómo está ahora?» «Está más tranquila. La fiebre bajó a 38.5. Perfecto. Pero quiero que la lleve al hospital de todas formas. Una fiebre tan alta en una niña necesita revisión médica. ¿Está fuera de peligro?» «Por ahora sí, pero es importante que un médico la examine. ¿Puede llevarla ahora?» «Sí, mi chofer ya viene en camino». Esperanza notó el comentario sobre el chofer, pero no le dio importancia. «Señor, ¿cómo se llama?» «Santiago. Santiago Delgado». «Señor Santiago, va a estar bien. Usted hizo todo correctamente. Gracias a usted. Sin su ayuda...» Su voz se quebró. «No sé qué hubiera pasado. Para eso estamos. Cuide mucho a Sofía. Espere, por favor. ¿Cómo se llama? Quiero agradecerle personalmente». Esperanza dudó un momento. Este hombre sonaba adinerado y educado, muy diferente a su mundo. Esperanza Morales. ¿En qué clínica trabaja? Me gustaría... En la Clínica San Rafael, mintió, avergonzada de decir que trabajaba en un hospital público. Pero no es necesario que... Si es necesario. Usted salvó a mi hija. Después de colgar, Esperanza se quedó despierta pensando en esa llamada. Algo en la voz de Santiago la había conmovido profundamente. Era evidente que amaba a su hija con todo su corazón. Al día siguiente, Santiago intentó localizar la Clínica San Rafael,
Pero no existía ninguna enfermera llamada Esperanza Morales en esa clínica, tampoco en ninguna otra clínica privada de la ciudad. «Señor Delgado», le dijo su asistente personal, «he revisado todas las clínicas privadas. No hay registro de ninguna Esperanza Morales». Santiago frunció el ceño. ¿Por qué le habría mentido? «Contrata a un investigador privado, quiero encontrarla». «¿Está seguro, señor?» Santiago miró hacia la ventana de su oficina en el piso 40 del edificio más moderno de Santa Fe. Abajo, la ciudad se extendía como un mar infinito. En algún lugar ahí abajo estaba la mujer que había salvado a su hija, la mujer cuya voz lo había tranquilizado en el momento más aterrador de su vida. Completamente seguro, esa mujer salvó lo más importante que tengo en este mundo. Tengo que encontrarla. Lo que Santiago no sabía era que muy pronto el destino se encargaría de reunirlos de la manera más inesperada. 2 semanas después de la llamada equivocada, Esperanza llegó temprano al Hospital General para cubrir el turno de su compañera María, quien había enfermado. No le molestaba trabajar horas extra. Necesitaba el dinero para los medicamentos de su madre. El hospital estaba más agitado de lo normal. Enfermeras corrían de un lado a otro. Los pasillos se veían más limpios y había gente elegante caminando con directivos del hospital. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Carmen, una enfermera veterana. «La inauguración del ala de pediatría nueva. La financió una empresa grande, Meditech algo. Van a venir ejecutivos y hasta va a haber ceremonia». Esperanza asintió distraídamente mientras se dirigía a su área de trabajo. No le interesaban mucho esos eventos. Los ricos siempre buscaban publicidad con sus donaciones. En el auditorio del hospital, Santiago Delgado ajustaba su corbata nerviosamente. Odiaba estos eventos públicos, pero era parte de la responsabilidad social de su empresa. Sofía estaba sentada a su lado, vestida con un pequeño vestido azul marino. «Papá, ¿cuándo nos vamos?», susurró la niña. «Pronto, mi amor. Solo tengo que dar un discurso». Santiago había insistido en traer a Sofía porque quería que entendiera la importancia de ayudar a otros. Después de la experiencia con la llamada de emergencia, se había vuelto más consciente de las diferencias entre su mundo privilegiado y la realidad de la mayoría de las personas. Cuando terminó la ceremonia, Santiago y Sofía caminaban por los pasillos del hospital. Él quería conocer personalmente las instalaciones que su empresa había financiado. «Papá, mira». Sofía señaló hacia una máquina expendedora de dulces. Mientras Santiago sacaba monedas de su bolsillo, Sofía corrió hacia la máquina emocionada. En su prisa tropezó y cayó raspándose la rodilla contra el suelo. «¡Ay!», gritó la niña empezando a llorar. Santiago se acercó rápidamente, pero una voz femenina ya estaba consolando a su hija. «Tranquila, pequeña. A ver, déjame revisar esa rodillita». Esperanza había salido de la sala de suministros cuando escuchó el llanto. Instintivamente se acercó y se arrodilló junto a la niña. «¿Te duele mucho?», preguntó con voz suave. Sofía negó con la cabeza, pero las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. «Soy enfermera. ¿Me dejas curarte?». Santiago observaba la escena sin poder moverse. Había algo en la voz de esta enfermera que le resultaba extrañamente familiar. «¿Puedo?». Esperanza miró a Santiago pidiendo permiso. «Sí, por favor», respondió él. Y al escuchar su propia voz, Esperanza sintió un déjà vu extraño. Con cuidado, Esperanza limpió la pequeña herida de Sofía y le puso una curita con dibujitos de mariposas. «¿Listo? ¿Ya no duele?». «Ya no», sonrió Sofía. «¿Cómo te llamas?». «Esperanza. ¿Y tú?». «Sofía». «Ella es muy bonita, ¿verdad, papá?». Santiago sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Esperanza? Podría ser...». «Muchas gracias», dijo, estudiando el rostro de la enfermera. «Su voz me resulta muy familiar». Esperanza lo miró directamente por primera vez. Era un hombre atractivo, de unos 35 años, bien vestido pero no arrogante. Sus ojos mostraban cansancio y algo más. «¿Dolor? Quizás nos hemos visto por aquí», respondió, aunque ella también sentía esa extraña familiaridad. «Papá, ¿podemos venir a visitar a Esperanza otro día?», preguntó Sofía tomando la mano de la enfermera. «Si ella no tiene inconveniente». Santiago miró a Esperanza con esperanza. «Los niños siempre son bienvenidos aquí».
sonrió Esperanza, sintiendo una conexión inexplicable con esta pequeña familia. Durante los siguientes días, Santiago encontró excusas para regresar al hospital. Primero fue para revisar el funcionamiento del nuevo equipo, luego para evaluar la satisfacción del personal médico. Siempre traía a Sofía, quien inmediatamente buscaba a Esperanza. «Tu papá viene mucho por aquí», le comentó Esperanza a Sofía durante una de sus visitas. «Es que le gusta mucho este hospital. Dice que las personas aquí son muy buenas». Esperanza sentía curiosidad por Santiago. No era como los ejecutivos arrogantes que ocasionalmente visitaban el hospital. Él escuchaba genuinamente a los médicos y enfermeras, hacía preguntas inteligentes sobre las necesidades del hospital y trataba a todo el personal con respeto. «¿A qué se dedica tu papá?», le preguntó a Sofía un día. «Trabaja con computadoras y máquinas para hospitales. Dice que ayuda a que los doctores curen mejor a la gente». Santiago, por su parte, se encontraba cada vez más intrigado por Esperanza. Observaba cómo interactuaba con los pacientes, su profesionalismo, su calidez genuina. Y había algo en su voz. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el área de niños del hospital, Santiago se acercó a Esperanza. «¿Puedo invitarla a tomar un café?», preguntó nerviosamente. «Me gustaría agradecerle todo lo que ha hecho por Sofía». Esperanza dudó. No era apropiado salir con familiares de pacientes, aunque técnicamente Sofía no había sido su paciente. «No sé si sea apropiado. Por favor, solo un café. Sofía habla de usted todo el tiempo. Se ha encariñado mucho». Al ver la sinceridad en sus ojos, Esperanza asintió. «Está bien, pero solo un café». Esa noche, Santiago no podía dormir. Había algo en Esperanza que lo tranquilizaba, igual que aquella voz en el teléfono semanas atrás. Pero era imposible. La enfermera del teléfono trabajaba en una clínica privada, no en un hospital público. «¡Oh, no!». Al día siguiente, cuando llegó al hospital, llevaba una grabación en su teléfono de la llamada de emergencia que había quedado registrada automáticamente en su sistema. Cuando escuchó a Esperanza hablando con Sofía, sintió que el mundo se detenía. Era la misma voz, la misma cadencia, la misma calidez. Esperanza Morales era la mujer que había salvado a su hija esa madrugada, la mujer que había estado buscando desesperadamente durante semanas, y ahora, finalmente, la había encontrado. «¿Un café?». Santiago sonrió nerviosamente cuando Esperanza salió del hospital esa tarde. «Conozco un lugar tranquilo cerca de aquí». «Está bien, pero no puedo tardarme mucho. Mi mamá me está esperando». Santiago había elegido cuidadosamente una pequeña cafetería en la colonia Roma Norte, lejos de los restaurantes elegantes donde podría encontrarse con conocidos de su círculo social. No quería que Esperanza se sintiera incómoda. «¿Vives con tu mamá?», preguntó mientras esperaban sus cafés. «Sí, está enferma y necesita cuidados constantes». Esperanza bajó la vista. «Diabetes y problemas del corazón». Santiago sintió una punzada en el pecho. Recordó la dedicación en su voz aquella madrugada por teléfono, la misma dedicación que ahora mostraba hacia su madre. «Debe ser difícil trabajar tantas horas y cuidarla». «A veces sí, pero es mi mamá. Ella sacrificó mucho por mí». Hablaron durante 2 horas. Santiago le contó sobre su vida como padre soltero, evitando mencionar los detalles de su trabajo. Esperanza compartió sus sueños de especializarse en cuidados intensivos y su pasión por ayudar a los pacientes más vulnerables. «¿Y la mamá de Sofía?», preguntó Esperanza con delicadeza. «Murió en un accidente hace 3 años». La voz de Santiago se quebró ligeramente. «Un conductor ebrio. Sofía tenía 5 años. Lo siento mucho. Por eso me da tanto miedo cuando se enferma. No podría soportar perderla también». Esperanza sintió el impulso de tomar su mano, pero se contuvo. Había algo en Santiago que la atraía profundamente, pero también la asustaba. Era evidente que tenía dinero, y ella había aprendido a desconfiar de los hombres adinerados. Durante las siguientes semanas, Santiago y Esperanza comenzaron a verse regularmente. Él siempre elegía lugares sencillos, pequeños cafés, parques públicos, restaurantes familiares. Nunca mencionaba su verdadero trabajo, solo decía que asesoraba a empresas de tecnología médica. «Me gusta este lugar»,
dijo Esperanza una tarde en el Parque México. Es tranquilo. A mí también. Me recuerda que las cosas simples son las más importantes. Sofía se había convertido en el puente perfecto entre ambos. La niña adoraba a Esperanza y constantemente pedía verla. «Esperanza, ¿puede venir a cenar a la casa?», preguntó Sofía un día. «No creo que sea buena idea, mi amor», respondió Santiago, sabiendo que su lujosa casa en Polanco revelaría inmediatamente su verdadera situación económica. Pero Esperanza interpretó su respuesta de manera diferente. «Entiendo», dijo con una sonrisa forzada. «Quizás es muy pronto para esas cosas». «No, no es eso, es que mi casa está en remodelación», mintió Santiago, odiándose por hacerlo. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante de comida mexicana, Esperanza recibió una llamada que la puso pálida. «Tengo que irme. Mi mamá está mal». «Te llevo», se ofreció Santiago inmediatamente. «No, está bien. Tomaré un taxi. Por favor, déjame ayudarte». En el taxi hacia la casa de Esperanza, Santiago observó el cambio de barrios. De la zona relativamente próspera de la Roma Norte, fueron adentrándose en colonias más humildes hasta llegar a un edificio antiguo de 3 pisos en la Doctores. «Puedes esperarme aquí», dijo Esperanza avergonzada. «Quiero conocer a tu mamá». El pequeño departamento de 2 habitaciones estaba impecablemente limpio, pero era evidente que los recursos eran limitados. La madre de Esperanza, Carmen, era una mujer de 60 años, con una sonrisa cálida, a pesar de estar en cama. «Así que tú eres Santiago», dijo Carmen estudiándolo con ojos penetrantes. «Esperanza habla mucho de ti y de tu niña. Es un placer conocerla, señora Carmen». Durante la siguiente hora, Santiago ayudó a Esperanza a organizar los medicamentos de su madre y a prepararle la cena. Carmen observaba silenciosamente cómo el hombre elegante no tenía problemas en ayudar con las tareas más sencillas. «Es un buen hombre», le susurró Carmen a su hija cuando Santiago fue a la cocina. «Pero está escondiendo algo importante». «¿Qué quieres decir?» «Una madre sabe estas cosas, te ama de verdad, eso lo veo, pero hay secretos en sus ojos». Esa noche, después de que Santiago se fuera, Esperanza no podía dormir. Se había dado cuenta de que estaba enamorándose, pero las palabras de su madre la inquietaban. Santiago, por su parte, había quedado profundamente conmovido por la dignidad de la familia de Esperanza. Al día siguiente, usando sus contactos, arregló discretamente que Carmen fuera incluida en un programa gubernamental especial que cubriría todos sus gastos médicos. «Es un milagro», le gritó Esperanza por teléfono. «Llegó una carta del Seguro Social. Van a cubrir todos los tratamientos de mi mamá sin costo». Santiago sonrió del otro lado de la línea, sintiéndose bien por primera vez en mucho tiempo. «Qué buena noticia. Ahora podré ahorrar un poco más. Quizás hasta pueda tomar ese curso de especialización que tanto quiero». «Te lo mereces, Esperanza. Eres una enfermera increíble». Pero su felicidad se vio interrumpida cuando su asistente entró a la oficina con una expresión urgente. «Señor Delgado, necesita tomar esta llamada. Es sobre el contrato con el gobierno para los hospitales públicos». Santiago vio el nombre de Esperanza en la pantalla de su teléfono personal y luego a su asistente esperando. «Esperanza, ¿puedo llamarte en un momento? Tengo una junta urgente». «Claro, no hay problema». Cuando colgó, Santiago no se dio cuenta de que había dejado el teléfono en altavoz. Cuando su asistente comenzó a hablar sobre las cifras que necesita aprobar como CEO de Meditech, Esperanza escuchó cada palabra desde el otro lado de la línea que no se había cortado correctamente. Su mundo se detuvo. CEO, Meditech, Santiago Delgado. Con manos temblorosas, buscó en Internet y encontró docenas de artículos sobre Santiago Delgado, el CEO más joven de una de las empresas de tecnología médica más importantes del país. Su fortuna se estimaba en cientos de millones de pesos. Y entonces lo recordó. La llamada de aquella madrugada. Santiago Delgado había sido el hombre desesperado que la había llamado por error. Todo había sido una mentira. Él sabía exactamente quién era ella desde el principio. Esperanza colgó el teléfono con manos temblorosas y se dejó caer en la silla de la sala de espera del hospital. Su mente procesaba toda la información. Santiago Delgado, CEO de Meditech Solutions,
la empresa que había financiado el ala de pediatría, el hombre que había estado buscando durante semanas, el hombre que la había estado engañando todo este tiempo. ¿Estás bien?, le preguntó Carmen, su compañera de trabajo. Necesito aire, murmuró Esperanza, saliendo rápidamente del hospital. Durante las siguientes horas, ignoró las llamadas persistentes de Santiago. Su teléfono sonaba cada 10 minutos, pero ella no podía enfrentar la conversación que sabía que tendrían que tener. Al día siguiente, Santiago llegó al hospital más temprano de lo normal. Sabía que algo había pasado. Esperanza no le había devuelto ninguna de sus llamadas. La encontró en el área de suministros, organizando medicamentos con movimientos bruscos y nerviosos. Esperanza, tenemos que hablar. Ella se volteó lentamente, y Santiago vio en sus ojos una mezcla de dolor y furia que le rompió el corazón. ¿Tenemos que hablar? Su voz era fría como hielo. ¿Sobre qué, Santiago? ¿O debería decir señor Delgado, CEO de Meditech Solutions? Santiago cerró los ojos. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para el dolor en su voz. «Puedo explicarte todo». «¿Explicarme qué?» Esperanza se cruzó de brazos. ¿Que has estado jugando conmigo durante semanas? ¿Que sabías exactamente quién era yo desde el primer día? No fue así. Claro que fue así, gritó, y luego bajó la voz al recordar dónde estaban. Tú fuiste quien me llamó esa madrugada. El hombre desesperado buscando ayuda para su hija. Me encontraste, Santiago. Me encontraste y decidiste jugar conmigo. Esperanza, por favor, escúchame. Sí, supe quién eras después de conocerte aquí, pero no te busqué para jugar contigo. ¿Entonces para qué? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Para sentirte bien contigo mismo? ¿Para ver cómo vive la gente pobre? No. Santiago se acercó, pero ella retrocedió. Me enamoré de ti, Esperanza. Todo lo que siento es real. ¿Real? Se rió amargamente. ¿Cómo puede ser real cuando todo ha sido una mentira? Tu trabajo, tu vida, incluso el lugar donde vives. Me llevaste a restaurantes baratos para que no me sintiera mal, ¿verdad? Santiago se quedó sin palabras porque ella tenía razón en parte. No quería que me vieras diferente por el dinero. ¿Diferente? Esperanza negó con la cabeza. Santiago, yo trabajo dobles turnos para pagar los medicamentos de mi mamá. Vivo en un departamento de 2 habitaciones en la Doctores. ¿Crees que no sabía que eras diferente desde el primer día? Entonces, ¿por qué? Porque pensé que eras honesto. Pensé que a pesar de nuestras diferencias, lo que sentíamos era genuino, pero resulta que ni siquiera tuviste el valor de decirme la verdad. Santiago se pasó las manos por el cabello desesperado. Tenía miedo de perderte. Pues ya me perdiste, dijo Esperanza, limpiándose las lágrimas. No por el dinero, Santiago. Me perdiste por las mentiras. Esperanza, dame una oportunidad de explicarte. No, ella recogió sus cosas. No quiero verte más, y no quiero que traigas a Sofía al hospital. Será demasiado confuso para ella. Sofía, pero ella te adora, y yo la adoro a ella. Por eso es mejor así. Santiago la vio alejarse por el pasillo del hospital, sintiéndose como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Durante las siguientes semanas, Esperanza se sumergió en el trabajo. Aceptó todos los turnos extra disponibles, cualquier cosa para no pensar en Santiago y en lo tonta que había sido por creer que alguien como él podría amarla realmente. Sus compañeras notaron el cambio inmediatamente. «¿Qué pasó con el galán que venía a verte?», le preguntó María. «No era para mí», respondió Esperanza sin levantar la vista de sus reportes. Santiago, por su parte, estaba destruido. Sofía no entendía por qué ya no iban a visitar a Esperanza y se había vuelto triste y caprichosa. «¿Por qué no vamos a ver a Esperanza, papá?», preguntó por 10ª vez esa semana. «Está muy ocupada en el hospital, mi amor. Ya no le caemos bien». Santiago abrazó a su hija, sintiendo cómo su propia mentira los había lastimado a todos. «No es eso, Sofía. Es complicado». Una noche, después de acostar a Sofía, Santiago se sentó en su oficina en casa y escribió una carta. La escribió, la rompió y la volvió a escribir hasta el amanecer. Necesitaba que Esperanza entendiera toda la verdad, no solo los pedazos que había descubierto.
pero cuando intentó entregarla personalmente en el hospital, la supervisora le informó que Esperanza había pedido específicamente que no lo dejaran pasar a verla. ¿Puede darle esto?, le preguntó entregándole la carta. Lo siento, señor. Ella fue muy clara. No quiere recibir nada de usted. Santiago regresó a su casa sintiéndose derrotado. Había perdido a la única mujer que había amado después de su esposa y además había lastimado a su hija en el proceso. Pero lo que más le dolía era saber que Esperanza tenía razón. Había comenzado su relación con mentiras y por más genuinos que fueran sus sentimientos, había traicionado su confianza desde el primer momento. Esa noche, Santiago tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si quería demostrar a Esperanza que su amor era real, tendría que demostrarlo con hechos, no con palabras. Y eso significaba renunciar a todo lo que había sido hasta ahora. Durante las siguientes semanas, tanto Santiago como Esperanza lucharon con el vacío que había dejado su separación. Esperanza se refugió en su trabajo, aceptando turnos dobles hasta que su supervisora se preocupó por su salud. «Esperanza, necesitas descansar», le dijo la doctora Hernández. «Has trabajado 14 días seguidos». «Estoy bien, doctora». «No, no estás bien. Vete a casa y no regreses hasta mañana por la noche». Al llegar a su departamento, Esperanza encontró a su madre sentada en la sala, esperándola con una taza de té. «Siéntate, mija. Tenemos que hablar». «Mamá, estoy muy cansada. Precisamente por eso. Te estás matando trabajando para no pensar en él». Esperanza se dejó caer en el sofá junto a su madre. «Me mintió, mamá. Todo este tiempo sabía quién era yo. ¿Y tú no le mentiste también? ¿Qué quieres decir?» Carmen tomó las manos de su hija. «Me contaste que le dijiste que trabajabas en una clínica privada cuando te llamó esa noche. ¿No es una mentira también?» Esperanza se quedó callada. «Mija, a veces mentimos porque tenemos miedo. Tú le mentiste porque te daba vergüenza tu trabajo. Él te mintió porque tenía miedo de que lo vieras diferente. No es lo mismo, mamá». «No». Carmen sonrió con sabiduría. «Esperanza, yo he vivido 60 años. He conocido hombres que solo querían aprovechar y hombres que amaban de verdad. Santiago te ama de verdad. ¿Cómo puedes estar tan segura? Por la manera en que te miraba, por cómo trataba a su hija, por cómo nos trató a nosotras. Un hombre rico que solo quisiera jugar no se habría arrodillado en nuestro piso a ayudarme con mis medicinas». Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Pero mamá, somos de mundos muy diferentes. El amor no conoce de mundos, mija. Conoce de corazones. Y el corazón de ese hombre está contigo». Mientras Esperanza luchaba con sus sentimientos, Santiago estaba en su oficina hasta muy tarde, finalizando los documentos de su renuncia como CEO. «¿Está seguro de esto, señor Delgado?», le preguntó su asistente. «Es una decisión muy drástica». «Completamente seguro, Patricia. He estado viviendo una vida que no es mía. Es hora de cambiar». Santiago había decidido renunciar para crear su propia consultoría de gestión hospitalaria, enfocada específicamente en hospitales públicos. Quería usar su experiencia para mejorar la atención médica para familias como la de Esperanza. Esa misma semana, comenzó a trabajar como voluntario en una clínica comunitaria en la colonia Doctores, a pocas cuadras del departamento de Esperanza. Quería entender realmente el mundo del que ella venía. «Papá, ¿por qué ya no vas a la oficina grande?», le preguntó Sofía una mañana. «Porque decidí hacer algo diferente, mi amor. Algo que me haga sentir mejor conmigo mismo. Como cuando Esperanza ayuda a los niños enfermos». El corazón de Santiago se estrujó al escuchar el nombre de Esperanza en labios de su hija. Sí, como ella. Sofía había estado preguntando constantemente por Esperanza, y Santiago no sabía cómo explicarle que probablemente no la volvería a ver. Una tarde, mientras Santiago trabajaba en la clínica comunitaria, se encontró con Carmen en la sala de espera. Ella venía a su consulta de control. «Santiago», dijo Carmen, sorprendida. «Señora Carmen». Él se acercó inmediatamente. «¿Cómo está? ¿Esperanza la está acompañando?» «No, ella está trabajando». «¿Qué haces aquí?» Santiago le explicó sobre su nuevo trabajo, sobre cómo había renunciado a su posición de CEO
para dedicarse a ayudar a comunidades como la de ellas. Carmen lo estudió cuidadosamente. ¿Y esto es por mi hija? En parte sí, admitió Santiago. Ella me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero y el éxito. Pero también es porque me di cuenta de que no estaba viviendo de acuerdo con mis valores. ¿La amas? Con todo mi corazón, pero la lastimé, y no sé cómo reparar el daño. Carmen sonrió. El amor verdadero siempre encuentra la manera, mijo. Solo necesitas tiempo y paciencia. Esa noche Carmen llegó a casa con una noticia para su hija. Adivina a quién me encontré en la clínica. Cuando Carmen le contó sobre Santiago trabajando como voluntario, sobre su renuncia como CEO, Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Renuncio? Sí. Dice que quiere ayudar a gente como nosotras. Y se ve diferente, mija, más tranquilo, más él mismo. Esperanza no durmió esa noche, pensando en Santiago. Parte de ella quería correr a buscarlo, pero el orgullo herido aún la detenía. Al día siguiente, Santiago decidió escribir una carta. Si no podía hablar con Esperanza en persona, al menos podía intentar explicarle toda la verdad por escrito. Le entregó la carta a María, la compañera de Esperanza, pidiéndole que se la diera. En la carta, Santiago explicaba todo. Cómo había estado buscándola desde la llamada, por qué había ocultado su identidad, sus miedos, sus sentimientos y su decisión de cambiar su vida completamente. Esperanza escribía, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que cada momento que pasé contigo fue el más real de mi vida. Me enseñaste a ser la persona que realmente quiero ser. Si nunca vuelvo a verte, al menos quiero que sepas que me cambiaste para siempre. Cuando Esperanza leyó la carta esa noche, lloró hasta quedarse dormida. Santiago había puesto su corazón al desnudo, y por primera vez desde su ruptura, sintió que tal vez había una posibilidad de perdón. Pero primero, tenía que encontrar el valor para enfrentarlo. Esperanza se despertó al día siguiente con una claridad que no había sentido en semanas. La carta de Santiago había tocado algo profundo en su corazón, y las palabras de su madre resonaban en su mente. Después de vestirse cuidadosamente, tomó el metro hacia el centro de la ciudad. La nueva oficina de Santiago estaba en un edificio modesto de 3 pisos en la colonia Centro. Un letrero sencillo en la entrada decía, Consultoría Médica Comunitaria, Santiago Delgado. Esperanza subió las escaleras con el corazón acelerado. No sabía qué iba a decir, pero sabía que tenía que intentarlo. Al llegar al segundo piso, encontró una pequeña sala de espera donde varias familias humildes esperaban con carpetas y papeles. Una recepcionista mayor la saludó amablemente. ¿En qué puedo ayudarla? Busco a Santiago Delgado. Está en consulta, pero puede esperarlo. Termina en unos minutos. Esperanza se sentó, observando a las familias a su alrededor. Una madre joven sostenía a un bebé enfermo, un anciano revisaba papeles del Seguro Social, una pareja discutía en voz baja sobre los costos de un tratamiento. La puerta de la oficina se abrió y Santiago salió acompañando a una familia. Recuerden, el tratamiento está cubierto completamente. Solo necesitan llevar estos papeles al hospital, les decía con paciencia. Si tienen algún problema me llaman inmediatamente. Cuando la familia se fue, Santiago se volteó y vio a Esperanza. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa, esperanza y temor. Esperanza. Hola, Santiago. Se miraron en silencio por un momento que pareció eterno. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. Por supuesto, pasa. La oficina era sencilla pero cálida. Un escritorio de madera, algunas sillas, estantes llenos de manuales médicos y fotos de Sofía por todas partes. Leí tu carta, dijo Esperanza sentándose frente a él. Y vine a escuchar tu explicación. La verdadera explicación. Santiago respiró profundo. Todo comenzó con esa llamada, Esperanza. Cuando colgamos esa madrugada, supe que había hablado con alguien especial. No solo me ayudaste médicamente, me tranquilizaste cuando estaba aterrorizado de perder a mi hija. ¿Por qué no me dijiste la verdad cuando nos conocimos en el hospital? Porque tenía miedo, admitió. En mi mundo, las personas siempre quieren algo de mí. Mi dinero, mis contactos, mi influencia. Cuando te conocí, me tratabas como a cualquier persona normal, y me gustó esa sensación.
Esperanza asintió lentamente. Entiendo eso. Pero Santiago, las mentiras me lastimaron. Me hicieron sentir como si hubiera sido un experimento para ti. Nunca fuiste un experimento. Te amo, Esperanza. Te amo tanto que renuncié a toda mi vida anterior. ¿Por qué? Porque me enseñaste lo que realmente importa. Antes de conocerte, mi vida era vacía. Trabajo, dinero, obligaciones sociales. Pero contigo descubrí lo que significa realmente cuidar a alguien, lo que significa una familia de verdad. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también te amo, Santiago, pero tenía tanto miedo de que solo fuera caridad, o curiosidad, o... ¿Caridad? Santiago se inclinó hacia adelante. Esperanza, tú me salvaste. No solo a Sofía esa noche, sino a mí también. Me salvaste de una vida sin propósito. Se miraron en silencio, y por primera vez en semanas Esperanza vio al hombre del que se había enamorado, sin máscaras, sin pretensiones. ¿Podemos intentarlo otra vez?, preguntó Santiago. Pero esta vez sin mentiras, sin secretos. Antes de que Esperanza pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de par en par. «¡Esperanza!», gritó Sofía corriendo hacia ella. Santiago se levantó rápidamente. «Sofía, ¿qué haces aquí? Deberías estar en la escuela». «Se suspendieron las clases por la junta de maestros», explicó la niña, abrazando fuertemente a Esperanza. «Patricia me trajo porque dijiste que estarías aquí todo el día». Esperanza abrazó a la niña, sintiendo cómo su corazón se llenaba de amor. «Te extrañé mucho, pequeña». «Yo también. Papá ha estado muy triste». «Y yo también». Santiago miró a su hija y luego a Esperanza. «Sofía, ¿puedes esperar afuera un momento? Esperanza y yo estamos hablando de cosas importantes». «¿Cosas importantes como que se van a casar?». Esperanza se sonrojó y Santiago tosió nerviosamente. «Sofía, es que quiero que Esperanza sea mi mamá. Y sé que tú también quieres, papá». La honestidad brutal de la niña rompió la tensión en la habitación. Esperanza se rió a través de las lágrimas. «Ven aquí, Sofía», dijo, sentándola en sus piernas. «¿Te gustaría que fuera parte de tu familia?». «Sí, más que nada en el mundo». Esperanza miró a Santiago. «Creo que tenemos nuestra respuesta». «¿Significa que...?» «Significa que sí, Santiago. Intentémoslo otra vez, pero con una condición, la que sea. Nada de mentiras, nunca más. Te lo prometo». En ese momento, el teléfono de Esperanza sonó. Era del hospital. «Esperanza», habla la doctora Hernández. «Tenemos buenas noticias. ¿Recuerdas la propuesta que enviaste para dirigir el nuevo programa de atención domiciliaria?». Esperanza frunció el ceño. Había enviado esa propuesta meses atrás y nunca había recibido respuesta. «Sí, doctora». «La aprobaron. Te ofrecen la dirección del programa. Es una posición con mejor salario y horarios más flexibles. ¿Estás interesada?». Esperanza miró a Santiago, quien sonreía misteriosamente. «Santiago, ¿tú tuviste algo que ver con esto?». «Pude haber sugerido que crearan ese programa», admitió. «Pero la propuesta fue tuya, Esperanza. Tu talento, tu visión. Yo solo ayudé a que la vieran». Esperanza sintió una mezcla de gratitud y emoción. «Doctora, acepto la posición». Después de colgar, se volteó hacia Santiago. «Este es tu último gesto como hombre rico, ¿verdad?». «Mi primer gesto como el hombre que quiere apoyar los sueños de la mujer que ama». Esperanza se acercó a él y por primera vez en semanas lo besó. «Te amo, Santiago. Al hombre real, no al CEO. Y yo te amo a ti, a la mujer que me enseñó lo que realmente significa vivir». Sofía aplaudió desde su silla. «Esto significa que podemos ser una familia de verdad». Santiago y Esperanza se rieron, tomando cada uno una mano de la niña. «Sí, mi amor», dijo Esperanza, «una familia de verdad». 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de su nueva casa en la colonia del Valle, rodeados de la familia de Esperanza, los empleados de la nueva consultoría de Santiago y algunos colegas del hospital, Santiago y Esperanza, se casaron. Esperanza llevaba un vestido sencillo pero hermoso, Santiago un traje sin corbata, y Sofía un vestido azul cielo mientras cargaba los anillos orgullosamente. Cuando intercambiaron votos, prometieron no solo amarse,
sino construir una vida basada en la honestidad, el respeto mutuo y el servicio a los demás. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, dijo Santiago guiñándole el ojo. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, respondió Esperanza, recordando cómo se conocieron. Y cuando el juez los declaró marido y mujer, Sofía gritó emocionada: «Ya tengo una mamá de verdad». El amor había triunfado sobre las mentiras, el orgullo y las diferencias sociales. Y lo más importante, había creado una familia donde antes solo había corazones solitarios. 2 años después, la mañana del sábado llegaba con la suave luz del amanecer, filtrándose por las ventanas de la clínica Esperanza y Santiago. El pequeño edificio de 2 pisos en la colonia Doctores bullía de actividad desde temprano, con familias formando una fila ordenada en la entrada. Esperanza, ahora con 7 meses de embarazo, revisaba cuidadosamente a un niño de 5 años mientras su madre esperaba ansiosa los resultados. «Todo está perfecto, señora López», sonrió Esperanza acariciando la cabeza del pequeño. «Solo es una gripe común. Con reposo y muchos líquidos estará bien en unos días». «¿Está segura, doctora? No tenemos dinero para ir a un hospital privado si empeora». «Completamente segura. Y si necesita algo más, aquí estaremos. No se preocupe por el dinero». En la oficina de al lado, Santiago terminaba de revisar los expedientes del programa de medicamentos gratuitos que habían implementado el mes anterior. Su transformación había sido completa. Ya no quedaba rastro del ejecutivo estresado que había sido. Ahora sus días se llenaban de propósito real. «Papá, ya terminé de organizar los juguetes», anunció Sofía entrando a la oficina con una sonrisa orgullosa. A los 10 años, Sofía se había convertido en la asistente voluntaria más entusiasta de la clínica. Cada sábado ayudaba organizando el área de juegos para los niños pacientes y leyéndoles cuentos mientras esperaban su turno. «Excelente trabajo, mi amor. ¿Ya desayunaste?» «Sí, con mamá Esperanza. Dice que el bebé se está moviendo mucho hoy». Santiago sonrió. Habían descubierto que esperaban un niño, y Sofía no cabía de emoción ante la idea de tener un hermano menor. «¿Cómo está mamá?» «Un poco cansada, pero dice que está bien». «¿Papá?» «¿Sí? ¿Crees que cuando nazca mi hermanito se va a parecer a ti o a mamá Esperanza?» Santiago se acercó a su hija y la abrazó. «No sé, pero lo importante es que va a tener mucho amor, como tú». En ese momento, Esperanza entró a la oficina llevándose las manos a la espalda baja. «¿Todo bien?», preguntó Santiago inmediatamente acercándose a ella. «Sí, solo que nuestro hijo decidió usar mis costillas como práctica de fútbol», se rió. «Creo que va a ser tan activo como su hermana». Santiago le acarició suavemente el vientre, y como siempre, sintió esa mezcla de asombro y gratitud que lo embargaba cuando pensaba en todo lo que había cambiado en su vida. Ya terminaron los pacientes de la mañana. Los últimos 2. Carmen está cerrando los expedientes. Carmen, la madre de Esperanza, había dejado de ser solo una paciente para convertirse en la administradora no oficial de la clínica. Su experiencia de vida y su carácter fuerte la habían convertido en el corazón administrativo del lugar. «Mija, el señor Ramírez pregunta si puede traer a su esposa el lunes. Dice que no ha podido dormir por el dolor de estómago». «Por supuesto, mamá. Agenda la cita para primera hora». Santiago observó la escena con una sonrisa. Esta era su familia real: Esperanza, Sofía, Carmen y pronto el bebé que venía en camino. No había mansiones, ni empleados, ni lujos innecesarios. Solo amor auténtico y propósito compartido. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Esperanza recostándose contra el escritorio. «¿Qué? En esa llamada de madrugada hace 2 años. ¿Te imaginas si no me hubieras marcado por error?». Santiago la rodeó con sus brazos cuidadosamente. «No fue un error. Fue el destino. ¿Crees en el destino?». «Creo en que algunas personas están destinadas a encontrarse. Tú me salvaste esa noche, Esperanza. No solo ayudaste a Sofía, me salvaste a mí». Sofía, que había estado escuchando la conversación, se acercó a ellos. «Y ustedes me salvaron a mí también. Antes estaba triste porque no tenía mamá. Ahora tengo la mejor familia del mundo». Los 3 se abrazaron, y Santiago sintió cómo el bebé se movía entre ellos, como si quisiera participar en el abrazo familiar. «Miren»,
dijo Carmen desde la puerta, señalando hacia la ventana. Afuera, en la pequeña sala de espera, varias familias conversaban animadamente mientras sus hijos jugaban juntos. Un padre joven ayudaba a una anciana a llenar unos formularios, mientras una madre compartía sus medicinas para la diabetes con otra mujer que había olvidado las suyas en casa. «Esto es lo que más me gusta de este lugar», murmuró Esperanza. «No solo curamos enfermedades, estamos creando una comunidad». Santiago asintió. Cuando había renunciado a su vida de lujos, muchos de sus antiguos conocidos pensaron que había perdido la razón. Pero ahora, viendo el impacto real que estaban teniendo en las vidas de estas familias, sabía que había tomado la decisión correcta. La clínica atendía a más de 200 familias cada mes, ofreciendo consultas médicas gratuitas, medicamentos subsidiados y programas de prevención. Santiago había usado sus ahorros y contactos para establecer acuerdos con laboratorios y proveedores médicos, mientras que Esperanza lideraba el equipo médico con la pasión y dedicación que siempre la habían caracterizado. «Creo que ya es hora de irnos a casa», dijo Santiago notando el cansancio en los ojos de Esperanza. «Has trabajado suficiente por hoy». «Tienes razón. Sofía, ¿recoges tus cosas?» Mientras Sofía guardaba sus libros y juguetes, Santiago cerró la clínica y colgó el letrero que había puesto Carmen. Clínica Esperanza y Santiago, donde el amor sana. Caminando hacia su auto, una camioneta sencilla que había reemplazado al BMW de lujo, Santiago tomó la mano de Esperanza. «¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta?» «¿De qué?» «De que somos exactamente las personas que estábamos destinados a ser». Esperanza sonrió, sintiendo una patadita fuerte del bebé. «Que apenas estamos empezando». Mientras se alejaban por las calles de la colonia Doctores, el edificio de la clínica se quedó en silencio hasta el lunes, cuando volvería a llenarse de esperanza, sanación y amor. En las ventanas del segundo piso, las luces se apagaron una por una, pero en la entrada la placa siguió brillando bajo la luz de la farola. Clínica Esperanza y Santiago, donde el amor sana. Porque a veces, una llamada equivocada a las 2 de la madrugada no es realmente un error. A veces es exactamente lo que necesitamos para encontrar nuestro verdadero destino. Y a veces, el amor verdadero no solo sana 2 corazones rotos, sino que se multiplica para sanar a toda una comunidad.